Capítulo 9. El legado de los ancestros. La bruma que cubría el lago se disipó con los primeros rayos de sol, revelando las empalizadas que protegían la aldea. Eran altas y rústicas, hechas de troncos afilados como lanzas, rodeadas de estandartes de cuero y madera con símbolos extraños que hablaban de una cultura antigua. Habían llegado. Después de cruzar tierras imposibles, escapar de criaturas de pesadilla y perder sangre, sudor y esperanza, Chaos y su grupo estaban por fin en Vinland. Cuando Chaos y los suyos pusieron un pie por primera vez a Vinland, los vikingos del asentamiento se tensaron al verlos avanzar desde el interior. No era normal, nadie sobrevivía a esas tierras, y mucho menos con ese aspecto. Las miradas se clavaron en Masamune, en la piel extraña de Runtigua, y sobre todo, en Chaos, cuya cresta erizada recordaba más a un guerrero salvaje que a un hombre del norte. Las manos buscaron empuñaduras. Hubo murmullos, dudas, desconfianza. Pero entonces Chaos dio un paso al frente. Su rostro, su forma de mirar, aquello delataba su herencia vikingo. Un anciano entre ellos frunció el ceño, observó con más atención y asintió despacio. «Ese lleva el norte en los huesos», dijo al fin. La tensión se aflojó. Las armas no se alzaron. La cresta ya no importaba. Bajo ella, reconocieron a uno de los suyos. Pero lo que más sorprendió a los habitantes de la aldea no fue su llegada, sino desde donde habían venido. ¿Del interior?, exclamó uno de los hombres, alto y con barba trenzada, que portaba un manto de piel de oso blanco. Nadie cruza esas tierras. Es un lugar maldito. Monstruos que devoran hombres, sombras que caminan por sí solas, árboles que susurran nombres. ¿Y ustedes vienen de allí? El rumor se extendió como fuego en rastrojo. En cuestión de minutos, una multitud se agolpó a las puertas, murmurando y señalando a Chaos y a los suyos. Runtigua, apoyada sobre Masamune, apenas podía mantenerse en pie. La prótesis improvisada que le habían hecho los iroqueses le permitía andar, pero cada paso era un dolor punzante, además tenía una creciente fiebre que se cernía sobre su testa. «Llévenlos con el jefe», ordenó el hombre del manto. Dos guerreros se adelantaron, más por respeto que por amenaza, y los guiaron a través de las calles de la aldea. Casas largas de madera, techos cubiertos de hierba, mujeres hilando lana y hombres forjando herramientas. Era una comunidad viva, orgullosa, fuerte y desconfiada. Durante el camino, uno de los hombres se acercó al otro. «¿Has visto sus espadas?», susurró el hombre con la barba trenzada. «Sí, espadas curvas», contestó el otro sorprendido. Sigar, el jefe, con un cuervo al hombro, los recibió en una sala elevada sobre un montículo, donde el suelo era de piedra tallada y las paredes estaban decoradas con escudos y lanzas. Era un hombre de rostro anguloso y con la cabeza afeitada, con una mirada que podía atravesar una tormenta. «¿Quién eres, extranjero?», preguntó sin rodeos. Chaos desenrolló el pergamino. Lo hizo con cuidado, como si cada pliegue contuviera un trozo del destino que lo había traído hasta allí. Los símbolos brillaron tenuemente cuando los rayos del sol los acariciaron. «Soy Chaos Ulfrson, hijo de Ulfra Consoni de Tira del Norte. Este mapa nos ha guiado hasta aquí. Buscamos respuestas y un camino». Sigar observó el mapa en silencio. Sus dedos callosos lo rozaron y sus ojos se entrecerraron. «Este símbolo», señaló una de las runas con la punta de un cuchillo. «Es antiguo. Muy antiguo. Antes del exilio, antes del fuego, antes del fin». De inmediato, mandó traer al chamán de la aldea. Sirkio sabrá qué hacer. Mientras esperaban, Sigar ordenó que llevaran a Runtigua a la casa de los sanadores. Allí, una anciana con trenzas plateadas comenzó a trabajar en una prótesis más estable y decorada con símbolos protectores. El ambiente se llenó de cantos suaves, de humos sagrados y ungüentos fríos como la nieve. Runtigua, entre sueños y suspiros, murmuró nombres que solo ella comprendía. Sirkio apareció como una sombra danzante entre la luz de las antorchas. Era un anciano enjuto, de rostro pintado con cenizas y ojos blancos como leche. No caminaba, deslizaba los pies con un ritmo ancestral, como si cada paso estuviera escrito en una lengua olvidada. «¿Has soñado con cuervos, forastero?», preguntó, sin presentarse. «He visto sombras. Garras.
una serpiente cornuda. Y a una mujer, una diosa. Entonces el camino ya está abierto. Ven. Es tiempo de beber con los ancestros. La cueva de los ancestros estaba más allá del río, oculta entre acantilados y árboles antiguos. No se llegaba caminando. Sirkio y Chaos viajaron en una canoa hecha de corteza, a través de aguas negras donde los peces no nadaban y el silencio pesaba como piedra. Al llegar, el chamán le entregó una pequeña copa tallada en hueso. Amanita muscaria e hidromiel, anunció. Una bebida sagrada. ¿Peligrosa? Verdadera. Solo aquel que acepte ver su alma será digno del destino que lo espera. Chaos bebió. Y el mundo se rompió. Chaos sintió primero el frío, como si la nieve del norte hubiera invadido sus venas, luego vino el fuego, un ardor en el pecho que lo hizo doblarse de dolor. Cayó a un abismo de colores vivos y monstruos susurrantes. Vio a su padre, Ulfr, sosteniendo una antorcha que se apagaba en medio de una tormenta de nieve. Vio a su madre, Tira, sonriendo mientras se desvanecía en una niebla dorada. Vio a Runtigua, sin pierna, bailando con el fuego. Vio a Masamune convertido en piedra. Seguidamente aparecía un kitsune saltando entre ramas como si su majestuosidad lo cubriera con un halo de divinidad. Vio Jotuns, lobos, una gran perro con manto atigrado, una pequeña que lo miraba con ojos rasgados y vacíos. Los ojos de un berserker le miraban como si le vieran el alma al tiempo que gritaba, «Chaos». Y entonces, vio algo más. Entre ambos extremos apareció una figura, una mujer de cabellos tan negros que parecían tragarse la luz, y en sus ojos ardían grietas rojas como brasas ocultas bajo la ceniza. No habló al principio, simplemente lo miró, con una mezcla de compasión y juicio, como una madre que observa a un hijo destinado a algo terrible. Cuando al fin abrió la boca, su voz fue un susurro que parecía cortar el aire. Oreir Ulfson, no me invoques para la gloria ni para la venganza. Yo soy tu carga, y tu fuerza. Si me tomas, cada golpe será mío y cada herida será tuya. Juntos, o ninguno. La figura femenina caminaba sobre un lago de cristal. El cabello pasó del negro más oscuro al blanco como la luna, ojos que cambiaban de color con cada palabra, y un cuerpo hecho de bruma y poder. En su mano sostenía una flor marchita, y una espada envuelta en sangre. Soy Elin Moidottir, Aelin, nieta del trueno, guardiana del olvidado, Aesir sin templo. ¿Eres una diosa?, preguntó Chaos. ¿Fue? Lo soy. Lo seré. En ti, puedo caminar en tu mundo. Ella extendió su mano. La espada apareció en el aire, negra como la noche, con grietas rojas que palpitaban como venas encendidas. Toma mi alma. Toma mi furia. Esta espada es el Harbrandr, la espada de él. Yo te guiaré, Chaos. Porque solo tú puedes regresar lo que fue robado, Migar. Al tiempo le vinieron visiones de un reino que no conocía pero le resultaba muy familiar. Esta no es tu tierra original, el Ragnarok ya sucedió, y los pocos humanos que os salvasteis fuisteis transportados por el ojo de Odín a este mundo, pero también fue transportado alguien más, haciéndose pasar por humano llegó hasta aquí. Ahora busca la forma de cerrar el portal y formar aquí su nuevo reino. Debes guiar a tu pueblo. Para que vuelvan a Migar os necesitamos, sin humanos los dioses carecemos de poder, y cada vez las fuerzas del caos se hacen más fuertes, y pronto sucumbiremos a ellos. El puente entre los mundos yace oculto en una cueva, entre los fiordos de Noruega, allí busca la piedra quemada, deberás caminar hacia el pico más alto, ahí encontrarás el cráneo del rey, y solo así encontrarás que te guíe a la cueva de tu destino, el Bifrösgard. Elin quedó en silencio, y tras una pausa. Sin humanos no hay Valhalla y sin él, no hay guerreros, volvió a recalcar. El mundo estalló en una llamarada. Un rugido profundo, como si un árbol cósmico se quebrara, sacudió su mente. Y entonces, creyó despertar de un gran sueño. Sirkio lo miraba en silencio. Chaos tenía la espada en las manos. Era real. El mango estaba caliente, como un corazón latiendo. Y en su mente, una voz. Ahora somos uno, mortal, susurró Elin. En los días siguientes, Chaos apenas dormía. La espada lo llamaba. Le mostraba visiones, de un kitsune que le sonreía entre ramas, de un berserker cubierto de runas que gritaba su nombre en batalla, de una puerta de luz que se abría entre las montañas del norte. ¿Qué viste en esa cueva?,
Preguntó Masamune, pero para los ojos de Chaos no parecía el mismo Masamune. El final. Y un comienzo. Contestó Chaos casi sin emociones. ¿Y qué hacemos ahora? Continuó el extraño Masamune. Chaos miró al cielo. Un cuervo sobrevolaba la aldea, girando en círculos como una promesa o una advertencia. Volver. Debo llevar a mi pueblo de vuelta a Migar. Y así, el destino de Chaos quedó sellado. No era solo un viajero. Era un heraldo de los antiguos dioses. Un portador de la última luz. Y la espada, ardía y entonces, despertó realmente. El primer aliento que tomó al despertar fue tan frío que le dolió en los pulmones. Estaba solo. ¿Había sido todo un sueño? La cueva de los ancestros, que antes palpitaba con una luz roja y danzante, ahora era solo roca y silencio. Las brasas estaban apagadas. El cuenco de hueso volcado. Y en su mano izquierda, la espada el Harrandr. La hoja era negra como la obsidiana, con vetas rojas que parecían moverse muy lentamente, como si el acero respirara. No había duda. No era un sueño. La diosa Aesir vivía dentro de esa hoja, y ahora era parte de él. «Despierto estás», susurró una voz femenina en su mente, como el murmullo del viento entre los árboles. «Pero aún estás lejos de entender quién eres». Chaos se levantó con esfuerzo. Su cuerpo temblaba, pero no por debilidad, sino por el peso de una verdad nueva que cargaba en los huesos. Cruzó el río en soledad, devolviendo la canoa al muelle de madera frente a la aldea. Aún era temprano. El sol apenas asomaba por encima del bosque. Los pájaros ni siquiera cantaban y así camino largo tiempo parecía saberse el camino, pero aún así volvía a perderse en sus pensamientos y cuando se daba cuenta estaba perdido de nuevo. Así pasó casi todo el día, por fin al atardecer llegó a la aldea. Sus compañeros lo aguardaban en la gran casa larga, donde un fuego lento calentaba un caldero de raíces. Era una especie de taberna, aunque no la única. Runtigua ya caminaba con más soltura. Su nueva prótesis de madera tallada y reforzada con hueso parecía formar parte de ella, decorada con runas de protección. Masamune, como siempre, permanecía en silencio, observándolo todo desde la sombra. Chaos cruzó la puerta. Todos lo miraron, en cuanto vieron la espada. ¿La encontraste?, preguntó Runtigua, con voz suave. Ella me encontró a mí. Contestó con determinación. Se sentaron alrededor del fuego, y Chaos habló. Les contó todo, la conversación con la diosa Elin, la visión de Migar, los rostros que había visto en su viaje interior. Les habló del kitsune de ojos dorados que danzaba entre los árboles, y del guerrero tatuado de furia roja que rugía su nombre en medio de un campo de batalla cubierto de niebla. Ese berserker parecía más una bestia que un hombre. Pero su rostro es real. ¿Y crees que está aquí, en Vinland?, preguntó Masamune, entrecerrando los ojos. Chaos asintió lentamente. Lo vi como parte del camino. O como un obstáculo. En ese momento, una voz grave, segura y algo arrogante, interrumpió la charla. Curioso, porque yo también soñé con el mar. ¿Y contigo? Todos giraron al unísono. En el umbral de la casa larga, con una pierna apoyada con desenfado y una sonrisa que mezclaba orgullo y melancolía, estaba un gran hombre, casi tan alto como Chaos, de anchas espaldas, barba espesa y de toques entre el dorado y el cobrizo, y ojos azules como el hielo. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes rúnicos, y llevaba un gran hacha doble colgada a la espalda. Disculpen la intromisión, dijo mientras levantaba ambas manos en señal de paz. Me llamo Ricard, hijo del norte, navegante, berserkeri, si me lo permiten decir, un hombre con grandes sueños, y aún mejores historias. Nadie dijo nada. Escuché parte de su conversación. Y no soy un filf, y no pude evitar sentir que hay un propósito en esta reunión. No es casualidad que estemos aquí al mismo tiempo, extranjeros. Yo también quiero regresar. A Noruega. A mis raíces. Y si ustedes piensan cruzar el mar, quizá necesiten un guerrero como yo. ¿Un guerrero?, dijo Masamune, sin disimular su desconfianza. Un guerrero que ha sobrevivido a más tormentas de las que puede recordar. Que ha matado monstruos con las manos desnudas.
y que nunca, nunca deja atrás a un hermano. Ricard sonrió con confianza, pero Chaos no se movió. Sus ojos se cruzaron con los del vikingo. Lo reconoció. Era él. El mismo rostro, los mismos tatuajes. La misma presencia que había sentido en la cueva. Era el berserker de su visión. Gracias por tu ofrecimiento, dijo Chaos, con tono firme. Lo discutiremos. Ricard asintió, como si supiera que aún no era bienvenido. Se giró sin más y desapareció por la puerta, primero silbando y después cantando una tonada vikinga. Emeir minsajimer, atek skilda kaupa, fleyo keifagrar arar, faraa con acento viking. El sonido se iba alejando. No podemos confiar en él, dijo Chaos apenas se fue. Era el hombre de mi visión. Un berserker desatado. ¿Un enemigo o un peligro? ¿Y no podría ser un aliado?, preguntó Runtigua. No lo sé, susurró Chaos. No lo sé. El sol de Vinland caía oblicuo, iluminando las chozas de madera y las calles de tierra apisonada. El olor a hierro quemado y a carbón encendido guiaba a Runtigua hasta la forja. Necesitaba un arma que también pudiera servirle de apoyo, su pierna aún resentida exigía descanso, pero su espíritu se negaba a mostrarse débil ante nadie. La herrería era un lugar pequeño, apenas un techo de tablones y un yunque ennegrecido por años de golpes. Allí, un hombre de espaldas anchas y brazos como troncos martillaba una hoja incandescente. Cada golpe era un trueno que hacía vibrar el aire. Runtigua se detuvo en el umbral, apoyada en su lanza improvisada, y carraspeó suavemente. ¿Eres el herrero?, preguntó en su acento suave, cargado de la musicalidad de tierras lejanas. El hombre levantó la vista, sudoroso, con la barba llena de hollín. Lo soy. ¿Y tú quién eres, extranjera? No pareces nacida en Vinland. No lo soy. Vengo de lejos, muy lejos. Busco un arma. El herrero dejó el martillo a un lado y la midió con la mirada, deteniéndose en la pierna que cojeaba. ¿Un arma, o un bastón? Runtigua sonrió apenas. Ambas cosas. Necesito algo que pueda sostenerme en el camino, y al mismo tiempo atravesar a cualquiera que intente detenerme. El hombre soltó una carcajada breve y áspera. Hablas como alguien que ya sabe lo que es pelear. He peleado. Y seguiré peleando, respondió ella, con una seriedad que apagó la sonrisa del herrero. Este asintió, bajó los ojos y le contestó con voz apagada. Pues el caso es que no habría problema, solo que sufrimos escasez de hierro en estos tiempos. Y no puedo usar lo que tengo para algo que no sean herramientas en este momento. Runtigua se miró a sí misma desolada, pero pronto sus ojos pasaron por la empuñadura de su espada. Pero si ese es el problema, yo puedo solucionarlo, dijo ofreciendo su espada. Este la tomó en sus manos y replicó. Es una gran espada, ¿seguro que quieres deshacerte de ella? No me sirve en estas condiciones, creo que una lanza sería mejor opción. De eso no hay duda, entonces me pondré a ello si es lo que quieres. El hombre se dispuso a trabajar mientras Runtigua observaba desde el umbral de la puerta. Tardaré un buen rato, dijo el herrero. Runtigua asintió satisfecha. Entonces Runtigua salió a dar un paseo. Cruzó el pueblo observando a sus gentes, vio a unos comerciantes y campesinos, que discutían sobre el precio del trigo. Más tarde encontró unos niños que jugaban a luchar y les estuvo dando unas indicaciones. Agradecidos le regalaron una de sus espadas de madera, ella sonrió con ternura y se marchó. Pasado un rato regresó. El herrero caminó hacia un rincón de la herrería. Regresó con una lanza sencilla, pero de buen equilibrio. El asta era de madera clara, reforzada con hierro en la base, y la hoja relucía con un filo recién templado. Mira, aquí está, dijo, ofreciéndosela. No es una lanza de guerra para un ejército, pero servirá. Ligera, fuerte. Te apoyará cuando la pierna te falle, y matará cuando tu enemigo lo merezca. Runtigua la tomó con ambas manos. Sintió el peso, el equilibrio. La apoyó en el suelo y dejó descansar parte de su cuerpo sobre ella. Sonrió. Es perfecta, la llamaré Okpon. El herrero la observó con interés. No preguntas cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta?
dijo ella, sin apartar los ojos de la hoja. El hombre la miró un instante en silencio, y luego respondió. Para ti, no tanto en plata como en promesa. ¿Qué promesa? Prométeme que esta lanza no se oxidará en la esquina de una choza. Prométeme que verá sangre, que vivirá en el campo de batalla. Runtigua clavó la lanza en el suelo y se irguió lo más firme que pudo. Te lo prometo. Esta lanza caminará conmigo, luchará conmigo, y morirá conmigo si es necesario. El herrero sonrió, satisfecho. Entonces ya está pagada. Runtigua inclinó la cabeza en señal de respeto. Tu hierro será mi fuerza. Tu fuego será mi fuego. El hombre volvió al yunque, recogiendo el martillo. Y tu lucha, extranjera, será recordada en Vinland, gruñó, antes de dejar caer el martillo de nuevo, haciendo retumbar la herrería. Con la lanza nueva en la mano, Runtigua salió a la luz de luna. Por primera vez en mucho tiempo, no caminaba solo con dolor, sino también con fuerza renovada. Esa misma noche, después de entrenar y patrullar los límites de la aldea, Chaos fue al gran salón comunal, una especie de bar donde los aldeanos bebían y contaban historias bajo estandartes de cuero colgados del techo. Se sentó solo, con la espada a su lado, envuelta en tela, y pidió una jarra de cerveza. Apenas había dado un trago, cuando alguien se sentó frente a él sin pedir permiso. Era Ricard. ¿Paz? Preguntó, levantando 2 jarras llenas de hidromiel espesa. No vine a robarte nada, solo a compartir un trago. Chaos dudó. Pero algo en su gesto era genuino. Tal vez era su arrogancia desarmada, o tal vez la forma en que hablaba, como si cada palabra escondiera un deseo no cumplido. Una sola, dijo Chaos. Pero no fue una. Pasaron horas. Las jarras se sucedieron una tras otra. Hablaron de barcos y tormentas, de bestias marinas y de mujeres imposibles. Ricard confesó que soñaba con volver a Noruega, encontrar a su madre, que lo había dejado en Vinland siendo un niño. Dicen que fui concebido durante una tormenta, en una playa de hielo, rió, chocando la jarra con la de Chaos. Si eso no te hace querer cruzar el mar, nada lo hará. ¿Y por qué quieres venir con nosotros? Porque ustedes no tienen miedo. Porque tú llevas una espada que respira. Porque, cuando vi tu rostro, supe que estaba unido a mi destino. Chaos no respondió. Se limitó a beber. Y luego, rió. Por primera vez en semanas, rió con el corazón. Ricard se unió, golpeando la mesa con fuerza. Al final de la noche, entre restos de pan, jarras vacías y canciones mal cantadas, Chaos le tendió la mano. Está bien, berserker. Vendrás con nosotros. No te arrepentirás. Eso ya lo veremos. Los días siguientes fueron de entrenamiento intenso. Chaos y Ricard cruzaban armas en el claro detrás de la aldea. Elin, desde la espada, comentaba en su mente cada error, cada acierto, como una maestra invisible. Masamune afilaba sus katanas en silencio, observándolos. Runtigua, cada vez más fuerte con su prótesis, practicaba lanzamientos de cuchillos y movimientos con su nueva adquisición la lanza Oppon, también su equilibrio y extraños hechizos. El sol ardía. El sudor corría. Y el viaje se acercaba. Porque sabían que Vinland no era el destino final. Era solo la puerta. Las noches eran frías en Vinland, más aún cuando la luna menguaba y el bosque susurraba nombres olvidados entre las ramas. Tras varios días de reposo, Chaos se sentía con fuerza renovada. El cuerpo sanaba más rápido que el alma, pero aún así, algo en su interior ardía con urgencia. El tiempo apremiaba. Una mañana, al romper el alba, Sirkio lo aguardaba frente a la cabaña comunal. El chamán era un hombre delgado, de rostro como cuero curtido, ojos oscuros como la tierra húmeda, y barba entrelazada con huesecillos de pájaros. Sus manos, agrietadas por el tiempo, estaban marcadas con tinta negra, antiguas runas recorrían su piel como venas de poder. «Ven, hijo del trueno», dijo sin mirarlo directamente. «Has blandido una espada forjada con alma divina, has caminado entre visiones y visto los rostros de quienes vendrán. Pero aún no comprendes lo que has visto, y eso es peligroso». Chaos asintió, y lo siguió. Lo llevó a una cueva secundaria, más pequeña que la cueva de los ancestros.
En el interior, una hoguera ardía suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de símbolos. Runas grabadas a fuego, a sangre, a cincel. Algunas brillaban levemente, como si una voz dormida susurrara dentro de cada una. Sirkio se sentó frente a la hoguera y extendió un trozo de madera pulida. Sobre ella, con movimientos cuidadosos, comenzó a trazar signos. Estas son las Futhark, las runas de los antiguos. No son letras comunes. Cada una es una palabra. Un secreto. Un dios. Una herida abierta al destino. Chaos se inclinó, observando con atención. Esta, por ejemplo, señaló, es Feu. Representa el ganado, la riqueza, pero también el apego. Muchos que buscan poder se pierden por esta runa. ¿Y esta?, preguntó Chaos, señalando otra. Ansuz. La voz de los dioses. Odín habló al mundo con esta runa. Y tú, que llevas a una diosa en tu espada, debes aprender a escucharla. Durante horas, Chaos repitió los trazos. Tallaba las runas en tablillas de corteza, una a una. Aprendía su nombre, su forma, y su poder. Sirkio no solo le enseñaba el símbolo, sino el viento que lo acompañaba. Hacía que pronunciara el nombre de la runa al soplar al fuego, observando cómo la llama respondía. Las runas no son solo para leer, dijo un día. Son para invocar. Para proteger. Para entender los caminos ocultos. ¿Mira esto? Y talló Algiz en una piedra. Luego la sostuvo sobre la llama, y el fuego, por un instante, se curvó como si esquivara algo invisible. Protección. Esta runa puede ser grabada en tu piel, en tu escudo, o incluso en tu aliento. Chaos no se burló. Ya no era el joven guerrero que solo entendía el filo de la hoja. Cada símbolo parecía encender una vela en su interior. Cada trazo era un eco de Migar. Y esta, Sirkio detuvo su mano, esta es la que debes temer, Zno. No pertenece al Futhark original. Se encontró aquí, en Vinland. Algunos la llaman la runa del exilio. Cuando aparece en sueños, es señal de que el mundo que conoces caerá, o será traicionado. ¿Y si aparece junto a otras?, preguntó Chaos, recordando sus visiones. Entonces el Ragnarok no terminó, respondió Sirkio, con voz rasposa. Solo se disfrazó de paz. Chaos asintió. Necesitarás una vaina para tu nueva espada, dijo Sirkio mirando la hoja negra. Ven, la haremos de cuero y le añadiremos unas runas de protección. Entonces los dos crearon una funda negra con runas de protección, para que la llama de él permaneciera siempre al lado de Chaos. Tras esto Sirkio acompañó a Chaos hasta la salida de la cueva, se despidieron. Este se dio la vuelta marchándose de allí. A una cosa más, dijo Sirkio interrumpiendo la marcha de Chaos, antes de la batalla final, visitarás Uppsala. Allí escucharás lo que los dioses tienen que decirte. Chaos quedó pensativo, el viejo Sirkio desapareció entre las grutas. Grabó cada una de las runas en su mente. Cuando salió de la cueva aquella noche, con los dedos teñidos de tinta y ceniza, sentía que había aprendido un nuevo lenguaje. No uno que se hablara con la lengua, sino con el alma. Alzando la vista al cielo, vio cómo las estrellas formaban líneas invisibles. Las lecciones con Sirkio no solo le habían enseñado a reconocer los secretos de las antiguas runas. Le habían hecho sentirlas. En cada línea, en cada curva, Chaos comenzaba a escuchar ecos del tiempo. No solo sabía lo que cada símbolo significaba, lo comprendía con las vísceras. Una noche, después de que el chamán le hablara del equilibrio entre poder y sacrificio, Chaos no pudo dormir. La idea de las runas le sacudía la mente. Salió al claro donde entrenaban a veces, bajo una luna translúcida que parecía derramar plata sobre la tierra. Se llevó consigo a Elin, su espada negra de alma divina, y su antigua espada tailandesa, la hoja curva que había sido parte de su viaje desde el día en que partió. El fuego de la pequeña fogata crepitaba, y junto a ella, Chaos se sentó en silencio. Miró al Harrander. Su filo estaba dormido, pero latía. Siempre lo hacía, como si la diosa dentro de la hoja respirara en otro plano. La tomó con reverencia, y le susurró. No es una ofensa lo que voy a hacer, Elin, sino un pacto.
Desenrolló un pequeño paño de cuero y sacó unos punzones de corindón, afilados como una aguja del destino. Lo había creado con ayuda de Sirkio. No tallaba acero, lo despertaba. Colocó la hoja sobre sus piernas, la sostuvo firme y talló la runa de TYR. Espolvoreó polvo de corindón encima de la hoja cerca de la guarda. Se posicionó en un ángulo bajo y con movimientos cortos empezó a dejar la marca. La hoja era dura, aún así el trazo fue firme, decidido, sin temor. El símbolo del guerrero justo, del que sacrifica su mano por el bien del equilibrio. El dios que engañó al lobo para proteger a los suyos. Tibath. El sendero del sacrificio voluntario. La ley de la sangre noble. Cuando terminó, la runa pareció arder con un tenue brillo rojo entre las grietas de la hoja. Una voz, suave y antigua, emergió desde dentro. El juicio debe pesar más que la rabia, Chaos. Has grabado a TYR en mí. ¿Estás dispuesto a perder para salvar? Él tragó saliva. El precio de esa runa era claro. Pero asintió. Sí. Elin no dijo más. Pero la hoja parecía más pesada, o tal vez, más sincera. Luego tomó su espada tailandesa, la que lo había acompañado en 1000 escaramuzas. Pensó y en ella no tallaría a un dios del norte, sino una runa de unión. Un nexo. Una línea entre su pasado y su presente. Pensó. Meditó. Estuvo dudando si tallar la runa de Odín, Ansuz. Por sabiduría, pero tras largo tiempo, varias horas pasaron entre pensamientos, pero ¿a quién si no iba a ir dedicada una hoja preparada para la guerra? Decidió entonces que, en esa hoja, tallaría también a TYR. Porque era lo que su corazón le pedía, pero no por la justicia, sino por el honor del guerrero en que se había convertido. Tibath, de nuevo, pero con otro propósito. Repitió el proceso, pero esta vez la hoja parecía más blanda, quizás por sus propiedades o quizás por venir de tallar una hoja de los dioses. Mientras grababa la runa en el acero templado, recordó a Runtigua, a Masamune. Recordó los días de calor, las luchas por sobrevivir, el miedo al mar, la isla perdida y los puños ensangrentados. Esa runa era un puente. Elin era el presente. Su hoja tailandesa, su raíz. Ambas llevarían ahora la marca del dios de la guerra. Al terminar, Chaos limpió las hojas con aceite de cedro y envolvió las empuñaduras. Guardó ambas espadas junto a sí y miró al cielo. Las estrellas formaban una línea. Como una runa infinita. El destino no se escribe solo, se talla. Desde el día en que talló las runas en sus hojas sagradas, Chaos no volvió a empuñar sus armas como antes. La madrugada siguiente se alzó con el primer aliento del sol, cuando el rocío aún cubría las hojas, y los pájaros apenas susurraban canciones tímidas desde las ramas. Nadie lo vio salir. Nadie lo oyó. Pero el rumor de su determinación despertó el corazón dormido del campamento. Chaos, el joven marcado por visiones, por dioses y por destinos rotos, se hallaba de pie en el claro junto al mar. Descalzo. Silencioso. Su cuerpo inclinado hacia adelante como un felino que mide su salto. En su mano izquierda, la hoja curvada y liviana, su espada tailandesa, ahora marcada por la runa del dios de la guerra. En su mano derecha, el filo negro y rojo como lava, Elin, la diosa forjada en acero, en la que relucía en rojo sangre cerca de la empuñadura la runa de TYR. El equilibrio era delicado. Una espada veloz y flexible, la otra, pesada y brutal. La mente debía fluir entre ambas, como agua en una vasija rota. Fue entonces cuando recordó los movimientos olvidados en su mente del Krabi Krabón con dos espadas, Dab Ku, el arte ancestral que una vez vio y practicó en Siam, cuando todavía seguían rutas polvorientas y los templos se erguían entre raíces y fuego. Pies ligeros. Cuerpo girando. Brazos cruzando el aire con una cadencia medida y letal. Chaos adaptó el arte a su cuerpo, a sus cicatrices, a su alma dividida entre dioses, selvas y glaciares. Era zurdo, y eso le daba una ventaja insólita, podía variar de guardia a voluntad. La hoja tailandesa, más rápida y versátil, danzaba en su mano izquierda con la gracia de un zorro rojizo, mientras Elin, en su mano derecha, caía como un martillo silente, hiriendo con precisión, buscando no solo sangre, sino justicia. Sus compañeros pronto se unieron.
Ricard, con su fuerza bruta, lo desafiaba con su gran hacha. Masamune, con su mirada crítica, lo corregía desde la sombra, señalando desequilibrios sutiles. Runtigua, con su prótesis nueva y alma ardiente, lo empujaba más allá del cansancio. Día tras día, el claro se convertía en arena de combate. Sudor, tierra, sangre en las palmas. Chaos perfeccionaba sus reflejos, aprendiendo a leer el peso de sus enemigos en el aire, a girar el cuerpo como un junco al viento, a fundir la filosofía oriental con la brutalidad del acero nórdico. Cada golpe era una palabra. Cada giro, un poema. Cada herida, una lección. Y a veces, cuando todos se retiraban y el silencio regresaba, Chaos seguía entrenando solo. Las llamas de la hoguera detrás de él. Las estrellas sobre su cabeza. Y Elin le hablaba. Estás aprendiendo a domar tu furia. Estoy aprendiendo a sobrevivir. Eso es lo mismo, Chaos. Entonces él continuaba. Sin testigos. Sin descanso. Porque sabía que su viaje no era solo hacia Midgard, sino hacia sí mismo. Y cuando el mundo lo necesitara, cuando el destino lo reclamara, las dos espadas hablarían por él. Se las colocó como lo hacen los guerreros de Siam. Una espada bajo cada axila, enfundadas en cuero trenzado. Asomaban bajo sus brazos y hacia sus omóplatos como dos alas oscuras, listas para desplegarse en la batalla. No eran solo armas. Ya eran parte de él. Extensiones de su voluntad. Sombras de su destino. Y cuando caminaba, la gente lo miraba con respeto, porque en su silueta se dibujaba un cuervo de guerra. Una con la voz de los antiguos dioses. La otra, con la furia de las tierras que lo criaron. Mientras tanto, un cuervo lo observaba desde la lejanía.